Mientras estaba elaborando este sermón, ¿no?, y viendo la foto que está aquí atrás, los fariseos parados, todo el mundo conoce qué es lo que nos toca. Es la mujer que fue sorprendida en adulterio, es traída delante del Señor. Pronto leemos las Escrituras. Me vino a la mente, esto pasaba en aquel tiempo, en este tiempo no pasa. Pues no, sí pasa. Déjenme leerles algunos nombres. Dice, Anina Lawa en Nigeria, 2002. Sakineh Mohammadi en Irán, en el 2006. Estas dos mujeres fueron acusadas de adulterio y iban a ser lapidadas, apedreadas. Aisha Ibrahim, una niña de solo 13 años de Somalia, en el 2008, fue violada y acusada de adulterio, y a ella sí la lapidaron, la apedrearon. Mohamed Amán y Amans eran una pareja que estaba en adulterio en Irán en el 2006, también fueron apedreadas. Me llamó más la atención Soraya Manucheri en Irán, 1986. Esta mujer tenía 4 hijos. El marido, y se hizo una película de esto mismo, el marido, tratando de casarse de nuevo, de tener otra mujer más joven, la acusa de adulterio. Bueno, a ella, en este caso, la entierran hasta la cintura y estos hombres empiezan a lanzar piedras. Pero no solo los hombres, estaban sus 4 hijos y estaba su padre haciendo esto mismo con ella. Es increíble lo que sucede. Y tú dices, bueno, está bien. La Biblia habla sobre eso. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo sobre esto? ¿No? Dice que para el Señor ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay varón, no hay mujer. Todos son unos en Cristo. Gálatas 3:28. Dice que tratemos a la mujer como vaso frágil. Primera de Pedro 3:7. Dice que amemos a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Gálatas 5:25. Para nada, he oído mucho que decir, no, la Biblia es machista. ¿No? Me llama la atención, y vamos a leerlo, que aquí a esta mujer la traen, pero no traen ni al amante ni a su esposo. Solamente ellos traen. Y después en un instante vamos a ver por qué. ¿No? La traen y la tiran ahí. Pero me llama la atención que estos casos que le estoy diciendo y estoy leyendo, que fueron apedreados también en estos distintos países por estos grupos islámicos, tampoco presentaron al hombre, solamente a la mujer. Vamos a ver, en el boletín que se repartió, puse juicio sumario. Los cubanos saben qué cosa es bien un juicio sumario. Al principio de la revolución traían rápido a aquellos que servían para el gobierno anterior y los mataban. Eso es un juicio sumario, un juicio rápido para salir rápido, ¿no? Ahí, si Jesús decía que era culpable, le iban a apedrear. Vamos a orar primero y entrar en la Escritura. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos muestras en tus sagradas Escrituras, Señor. Es un referente, Señor, para que nosotros supiéramos, Señor, cuál es tu pensamiento, qué es lo que tenemos que hacer, que te conozcamos, Señor, cada día más. Que sepamos, Señor, cómo conducirnos en la vida. Te damos gracias y te pido que tomes el control y que cuando salgamos de aquí no seamos los mismos, que seamos cambiados y transformados, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Te pido esto en el nombre de Él. Amén y amén. Dice la Escritura, vamos ahí. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él, le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio mismo. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, dijo a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre me envió, da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras oró Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Quiero darle un poquito hacia atrás. En el capítulo anterior, dice que habían mandado alguaciles a buscar a Jesús, ¿no? Y dice, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús era hombre 100%, Dios 100%. Su palabra llegaba y hería y penetraba, así como la palabra que leemos aquí arriba. Entra como espada de doble filo. Hoy quizás sea el día y recibiremos algunas piedras, no de los fariseos, sino de Dios mismo, a nuestro corazón. Dice, entonces los fariseos le dijeron: también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o los fariseos? Mas a esta gente no sabe la ley, maldita sea. Ellos acusaban, no sabían la ley. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. ¿Se acuerdan del capítulo 3? Nicodemo vino y se presentó de noche a Jesús, el cual era uno de ellos. ¿Juzgar acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Nicodemo, había pasado algo en él cuando fue y visitó a Jesús de noche. Había habido un cambio. Nicodemo era fariseo, pero decía: ¿por qué no lo oyen? Óiganlo. Pero esta gente, él decía: óiganlo y vean lo que ha hecho. Respondiendo dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Déjame decirte, eran estudiosos de la ley y no conocían las Escrituras. ¿Por qué? Porque en Galilea sí vino el profeta Jonás. En Galilea también vino Nahum. Pero también tampoco sabía de dónde había venido Jesús. Ellos acusaban de que Jesús había venido de Nazaret. ¿Dónde fue que nació Jesús? En Galilea, en Belén, de Judea. Era judío, igual que ellos. Pero a ellos no le importaban. Ellos es llegar y acusar y blasfemar y hacer las cosas y decir lo que no es. Sin embargo, también tenían prejuicio sobre ellos, sobre Jesús. Ahora es importante, hermano, conocer a la persona, conocer cuando hablamos. A veces estoy seguro que en algunos lugares dicen: bueno, el pastor estaba de vacaciones, ¿no? Estaba disfrutando y demás y demás. Y ya vemos las fotos ahí que estaba haciendo el pastor. Sé que muchos a veces dicen: Junior no vino a la iglesia. Junior no vino a la iglesia. O dicen: Junior está de vacaciones, y ven la foto muy bonita, estamos en la playa, estamos en otros lugares.
Este viaje que fui a Cuba, yo creo que quedé marcado y le doy gracias a Dios porque fue una bendición. Lo que más resalto de este viaje a Cuba fue que pude ir a donde estaba una mujer que estaba muriendo, ¿no? Pude llevarle la palabra de Dios, pude darle un beso de parte de una persona que no pudo viajar hacia Cuba. Y eso fue algo grande para mí, algo que voy a recordar siempre. Salí de allí y lloré, pero también hubo bautismo. Por eso no podemos juzgar por una foto o a la ligera, como hacían estos fariseos. Ellos se creían perfectos. Esa era la élite religiosa que estaba en ese tiempo. Y en este tiempo también muchas personas se creen perfectos. Vamos a ir a ver por qué perseguían a Jesús, ¿no? Y vemos el capítulo 7, el capítulo 4, atrás. Vemos que Jesús sana, en el 5, por favor, en el 5. Después que Jesús sana al paralítico de Betesda, dice que se encuentra con él en el templo, ¿no? Y sanó el día sábado. Y dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Es decir, no puede sanar. El día de reposo Jesús no podía sanar. Jesús es nuestro reposo, es nuestro refugio y nuestro descanso. Él sanaba. Es increíble porque le repite lo mismo que le repitió a la mujer samaritana, a la mujer en adulterio. Cuando dice, mira, has sido sanado, le dice al paralítico, no peques más, para que no te acontezca alguna cosa peor. Seguían los fariseos atacando a Jesús y detrás de Jesús. Quiero hacer un viaje en el tiempo y después les voy a decir por qué quiero hacer ese viaje en el tiempo. Quiero viajar al tiempo de Jeremías. Entonces vamos a Jeremías 7. Es bueno que ustedes mismos vean con sus ojos lo que estoy hablando, para que después no quede, Junior dijo, Junior no dijo. ¿Qué pasaba en este tiempo? La religiosidad también estaba en ese tiempo, estaban los sacerdotes, estaba el templo y demás. Pero también, como en el tiempo de Jesús, se había pervertido, estaban en adulterio, fornicación y aparte de eso también estaban en idolatría. Vino el juicio del Señor y el único que hablaba, dándole juicio a ellos, era Jeremías, que desde niño Dios lo había escogido para ser profeta para las naciones. Jeremías fue metido en un pozo también con fango, de ahí estuvo preso, estuvo también en un cepo delante del templo, ¿entiendes? Ellos pensaban como estos fariseos que estaban acá, y es bueno que tengamos la imagen ahí para recrear siempre, como si estuviéramos en ese tiempo, estuvimos viajando ahí, que en el templo estaba su seguro de vida. ¿Entiendes? Dice Jeremías, leen ahí en el 4, 6, 4, en el 7, 4, no fiel en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Leemos un poquito más abajo, dice en el 10, vendréis o pondré delante de mí en esta casa sobre la cual invocáis mi nombre, diciendo, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Si lees un poquito más arriba, en el 9 dice que ellos hurtaban, mataban, adulteraban, ¿no? Juzgaban en falso y hacían incienso a bares en idolatría, andando tras dioses extraños y de que no conocéis. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual he invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. En Mateo 21, 13, Jesús llega al templo y hace una cuerda de una soga y empieza a latigar a los que estaban comerciando ahí. Mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Repite las mismas palabras que decía Jeremías acá.
También cuando menciona casa de adoración, está mencionando Isaías 56:7. Es decir, está mencionando dos profetas. Me encanta cuando predico, no solo quedarnos en el tiempo de Jesús, sino viajar a los profetas, viajar al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús siempre lo hacía. Jesús predicaba, iba al Antiguo Testamento para que pudieran entender el Nuevo Testamento. Es increíble. La fe de ellos estaba en el templo. En este tiempo igual. Ellos creían que teniendo la casa de Dios podían estar haciendo todas estas barbaridades y Dios iba a tener compasión de ellos. Y te voy a decir, en este tiempo igual. Pensamos que venimos aquí y tenemos salvación porque vamos un domingo a la iglesia. Y estamos salvos. No hay problema. Nos bautizamos y todos los domingos venimos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo vive tu vida cuando sales de ahí del templo hacia afuera? ¿Como los fariseos? La hija mía me decía, lleva un espejo. Tenemos que mirarnos. Es lo más difícil de nosotros, los cristianos, ¿no? Es autoanalizarnos a nosotros mismos. ¿Te has mirado en el espejo? Has dicho, estoy cambiando, estoy siendo transformado por Jesús, estoy cada día pareciéndome más a Él. Es un cambio de 180 grados hacia el otro lado. Yo sé, a veces andamos en 45 y vamos poco a poco. Todo el mundo no cambia de golpe. Pero tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber algo. Tienes que haber dejado algunas cosas en tu vida. En el tiempo de Jeremías vino juicio sobre Jeremías, sobre el templo. Fue la primera destrucción del templo. Dios destruyó el templo por completo. Vino Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y destruyó. Fue la primera destrucción del templo. Pero si vemos aquí mismo, donde estábamos leyendo, dice, anda ahora, en el 12, estamos en Jeremías 7:12, anda ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por el mal de mi pueblo Israel. ¿Saben? Los que saben de la Escritura conocen qué pasó en Silo. Dimos una serie de predicaciones de Josué. Josué y la tierra prometida. El arca del pacto fue depositada en Silo. Estuvo ahí por 300 años. Había en Silo un sacerdote que se llamaba Elí. Elí tenía 2 hijos. Estos 2 hijos se pervertían también. Fornicaban con mujeres que iban al templo. Robaban y estafaban. Lo mismo que estaban haciendo en el tiempo de Jeremías. Vino juicio sobre ellos. Los filisteos llegaron y atacaron Silo. Mataron a estos 2 muchachos. Saquearon, destruyeron. Y el padre de ellos se cayó para atrás y se desnucó, que era el sacerdote Elí. Y Dios le está diciendo, va a pasar con ustedes esto, si no se arrepienten. Y pasó, destruyeron todo. Pero en el año 70 después de Cristo, vino Tito y arrasó Jerusalén. Jesús había anunciado en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra en este templo, mirándose el tiempo. Así fue. Cuando empezaron a atacar, atacaron el templo, cogió candela. Y el oro que había en las paredes y todo se derritió. Y se metió por las endijas de las piedras. Y en el afán de buscar el oro, quitaron todas las piedras del templo. Se cumplió la profecía, como Jesús dijo. No quedó piedra sobre piedra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde estás poniendo tu confianza? ¿En que estás viniendo aquí? ¿En que te bautizaste? ¿En que te llamas cristiano? ¿Cómo estás viviendo tu vida día a día? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás enseñándole a otros? Estamos aquí enfrente de una mujer tomada de adulterio. Creo que en este tiempo esto es... La principal
motivo de divorcio en este tiempo es el adulterio. Es increíble como estaba estudiando. Hay un por ciento, el 22% de las personas que se le pregunta por qué te estás divorciando, te dicen por adulterio. 22%. No lo inventé yo, lo estaba sacando ahí en internet. El otro por ciento, por otros asuntos que suceden en matrimonio, problemas económicos, problemas de otros índoles. Pero también incluyen el adulterio. Estamos viviendo en un mundo donde solo importo yo y no me importa la que está a mi lado. No me importa la pareja. A Dios le importa el matrimonio. Si buscamos Malaquías 2:16, dice el Señor, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios ve el pacto que tú haces con tu compañera. Ama el matrimonio. Dice más abajo, en el 15, no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, hablando del divorcio, y que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Guardad pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Aborrece el divorcio. ¿Sabe qué pasaba en este tiempo? Vamos a Mateo 19. Vayan conmigo, por favor. El problema es que a veces no vemos las escrituras y decimos, Junior dijo, el otro dijo, maldito el varón que confía en el hombre, dijo Jeremías también. No confíen en mí, confíen en lo que dice la palabra de Dios. Yo puedo engañar desde aquí, desde el púlpito se engaña también. Presten atención y busquen ustedes mismos. Dice, Jesús enseña sobre el divorcio. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras que estaba hablando, se alejó de Galilea y fue a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguió grande multitud y lo sanó allí. Entonces vinieron a él fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos, porque dice, y él respondió, dijo, ¿no os habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra lo hizo? Desde el principio, en el diseño de Dios, no hizo una mujer, dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. Hizo una pareja para que fueran fieles. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Mis hermanos, sé que vienen problemas en el matrimonio, hay problemas de distintos índoles, ¿no? Sobre todo cuando escasea dinero, cuando hay distintos problemas, enfermedades o demás. Pero somos una sola carne con nuestra esposa. Si acaso te hieres con una estilla debajo de la uña, ¿cortarías el brazo? ¿Qué harías? Sacarías la estilla, ¿no? Pero es más fácil repudiar a la mujer. Voy a seguir leyendo, pero ellos trajeron esta trampa a Jesús porque ellos sí lo hacían con sus esposas. Ellos, por la ley de Moisés, dice que permitió que tuviéramos divorcio, ¿no? Es decir, le doy una cartita a la mujer y le digo, ya no te quiero más en mi casa, vete. Y ya, y ellos cogían y se casaban y se volvían a casar, ¿entiendes? Y cambiaban a la mujer como si fuera el púlpito o algún objeto cualquiera, ¿entiendes? Así dice el Señor, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y él le dijo, por la dureza de vuestros corazones.
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, en este caso entra también adulterio, y se casa con otra, adultera. Estamos haciendo un juicio. Aquí yo puse juicio sumario y estamos viendo los acusadores, los fiscales. Esos que tienen la piedra en la mano son los fiscales. Están acusando a la mujer. Y ellos mismos eran adúlteros. Se divorciaban y se casaban. La mujer, no sé, se soltaba el pelo. No me gusta que te suelte el pelo. Me divorcio. Hablaste más de mi mamá. No cuadra, te vas. ¿Entiendes? Y eso hacían ellos. Y son tan hipócritas que vienen a juzgar a esta mujer. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo es corto, pero ahora vemos la parte acusada. Vemos a la acusada. Ella calla. Si calla, admite, ¿no?, de lo que están acusándole. Ella estaban haciendo fornicación, seguro, porque después Cristo le dice, vete, no peques más. ¿No? ¿Qué es lo que hace el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? Tenemos un mal concepto del pecado, y que ahí voy. Se sabe que la palabra pecado es como el que tira una diana, un arquero, y no da en la diana. Sale, da afuera, pecó, salió. Y a veces decimos, bueno, cumplimos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. ¿No? Dado a Moisés. Y nos quedamos ahí. No, estoy cumpliendo los 10 mandamientos. Y ya. Hay cosas que no dice la Biblia, pero están fuera de la voluntad de Dios. Esa diana donde nosotros tiramos es la voluntad de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado. Porque muchos dicen, no, es que en la Biblia no te habla de droga, y se drogan. Si la droga destruye tu cuerpo, destruye tu vida y todo lo que te rodea, es pecado. Para que entiendan un poquito más, estábamos viendo el mundial, nos gusta el fútbol, ¿no? Si el fútbol ocupa el espacio que tienes que darle a Dios, es pecado. Porque tenemos que darle tiempo a Dios. Es tiempo que hay que darle a Dios. Él quiere una relación íntima contigo. Cuando sustituye a Dios por el teléfono, es pecado. Ahí no se habla de teléfono, por supuesto, no lo había. Así que no nos escudamos más en que la Biblia no lo dice. El pecado es todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, el pecado ¿daña a Dios? No daña a Dios, porque Dios es Dios. ¿A quién daña el pecado? Te daña a ti. Dios es nuestro Padre, nuestro Abba, como decía nuestro Señor Jesucristo. El pecado te daña a ti mismo. Si tú robas, vas a ir preso. Si tú eres fornicario, puedes que caigas también en una enfermedad o en algo peor. Hablando de eso, dice 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿O no ignoráis vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No es nuestro cuerpo. Aceptamos a Cristo, es el cuerpo de Él. El pecado destruye. Ahora estamos hablando de fornicación, de adulterio. Déjame hacerle una historia. Está en Apocalipsis 2:14. Te habla de Balaam. Balaam era un sacerdote que fue contratado por Barac, el de Moab, el rey de Moab, porque en Sitín estaba el pueblo de Dios. Estaba en el tiempo de Moisés, estaban ahí en Sitín, y ellos tenían miedo del pueblo de Dios. Y él le dice, todo lo que tú maldigas va a ser maldecido. Y hablan con Balaam y le dice, maldice a ese pueblo. Pero sucede algo en el camino,
El burro habla con él y un ángel se le presenta. Tienen que ir y leer la historia completa. ¿No? Pero al final Dios le dice, no maldiga, bendice. El diablo no puede maldecir tu vida porque Dios te la bendice. No puede. No tiene poder sobre ti. El diablo no tiene poder sobre ti. El diablo no es omnipotente. No todo lo sabe. No es omnisciente. No es omnipresente. Porque con Job, cuando se presenta el diablo, dice que iba recorriendo la tierra. Es decir, que tiene que recorrerlo. Hay muchos demonios que te atacan. Hay muchos demonios que entran en tu vida. Él no pudo maldecir al pueblo de Dios. ¿Pero qué hizo? Le dijo a Balaam, mira, si quieres maldecir al pueblo de Dios y quiere que Dios los castigue, manda a unas sacerdotisas de Madián y introdúcela en el pueblo de Dios. Y eso fue lo que hizo. El rey mandó a esas sacerdotisas que eran prostitutas y se infiltraron en el pueblo de Dios. Y Dios maldijo al pueblo. Ellos tenían relación con las prostitutas. Fornicaban y adulteraban. Hablando de esas dos cosas. El diablo introdujo. En aquel tiempo murieron 24,000 del campamento de Israel. Solo terminó cuando el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, cogió una lanza y los atravesó a unos que estaban cometiendo adulterio a la luz del sol delante de todos, mientras otros lloraban por lo que estaba aconteciendo, y los atravesó por el vientre a los dos juntos. Fíjate qué locura, cómo te lleva el sexo a cometer tantas locuras que esa gente ni cuenta se dieron de que había entrado el otro hombre. Así cesó la muerte en el campamento. Eso mismo es lo que hace Satanás con el pueblo de Dios. Introduce. ¿Qué introduce? ¿Cuántas personas ven pornografía? La pornografía acaba con el matrimonio. Porque estás viendo algo que no es. No es. Y como la droga, también tiene que ir progresivamente. Hay muchos pedófilos, violadores, gente que son pervertidas completamente. Pero estamos hablando del mundo. Pero en el pueblo de Dios ocurren estas cosas. Y no lo hablamos porque es tabú, porque aquí no se habla de sexo. Dios habla de sexo. Aquí en la palabra de Él. Y lo dice claro. Dios ama el matrimonio. ¿Tú sabes por qué hay muchos matrimonios que no llegan? ¿Por qué? Porque debes de hacerlo correctamente. Conocer a la persona, casarse, tener sexo. Lo que hacen es al revés a lo que Dios dice que haga. Tener sexo, después se conocen, pero no llegan a matrimonio. Porque al final tienen sexo, no se llevan bien, empiezas a conocer al hombre, que es abusador, y demás, y ya rompe el matrimonio. Muchas personas no están casadas. Dios ama al matrimonio. Él aborrece el divorcio. Señores, hay un cuento de un sacerdote que dice, voy a tirar una piedrita, ¿ves? Y al que le den la frente, ese es el más pecador de la sala. No tiene una piedrita, ¿no? Pero dice que la tiró, rebotó en la silla, chocó en el techo y le dio la frente a él. Y dijo, no, que rebote normal. En este caso sí va de rebote. Yo estoy hablando de la palabra de Dios, está hablando de la fornicación y adulterio. Este que está aquí fue fornicario y adulto. Mucho. Antes que Dios me amara. Y conozco bien de lo que estoy hablando, conozco bien lo que hace el adulterio. Seducía muy fácil a las mujeres, era muy fácil. La mujer tiene un tiempo que está mal con el esposo en su casa. Y el que quiere conquistarla la está observando constantemente. Cuando llega enojada, cuando llega mal, es muy fácil atrapar a una mujer.
Porque la mujer es de sentimiento, ella es por emoción. ¿Ves? Cuando tú la tratas bien y el marido tiene problemas con el marido, es muy fácil que caiga en la garra del diablo. Sí, en la garra del diablo. Cuando estamos en el mundo, pertenecemos a otra familia, no a la familia de Dios. Es la familia del diablo. Y el diablo nos maneja a su antojo para seducir, matar, destruir hogares, familias. ¿Es así? Desgraciadamente es así. Estamos en Juan 7, un poquito más adelante. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso el padre de mentira. Es muy fácil engañar a las personas. ¿Por qué? Porque el pecado está dentro de nosotros. Siempre oímos hablar del caballo de Troya, ¿no? Los griegos llegaron, dejaron el caballo, lo metieron dentro de la ciudad de Troya, y cuando estaban más ebrios y más, ahí se desató todo, salieron y mataron. Bueno, el pecado está aquí. ¿Estás cuidando tu corazón? ¿Estás cuidando tu testimonio delante de los demás? ¿Estás cuidando tu vida? Sale, el pecado sale, ¿sí? Pero es como un callo. Al principio era callo, dolía. El Espíritu Santo te dice, está mal lo que estás haciendo, pero tú le dices, no, lo contrista. El que lo vamos a estar hizo un cuchillo, te hace una ampolla, duele, pero cuando hace un callo ya paró el dolor y sigues en el pecado, y sigues en la destrucción, y sigues acabando con todo. Hermano, el adulterio no solo acaba contigo, acaba con tu familia, acaba con todo lo que te rodea, con todo, no deja nada. Es increíble el daño que puede hacer el pecado de adulterio. Estaba sacando testimonio, dice según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 70% al 85% de los jóvenes en prisión o centro de detención juvenil proviene de un hogar con un padre ausente. Eso hace el divorcio, eso hace el adulterio. El 71% de los que abortan escolarmente, es decir, de los que dejan el estudio en la secundaria, se relaciona con una situación familiar o con un padre ausente. El 90% de los niños desaparecidos o que huyen de su casa carecen de una figura paterna en su casa. Empiezan a consumir sustancias, empiezan a estar en ansiedad, en depresión, diferentes problemas. Se sienten culpables de lo que los padres hacen. El diablo penetra a tu familia, penetra a tu casa, separa, destruye. Y los hijos son los que pagan las consecuencias. Hay una historia del rey David, ¿conocen la historia del rey David? Con Betsabé, él vio a esa mujer hermosa, desnuda, la codició, la tomó, la violó, porque no dicen que la violó, pero ella tenía esposa, estuvo con ella, y cayó, y encima de eso mandó a matar a su esposo. Ese fue el rey David. Vino condenación, vino Natán, se lo voy a narrar para no ir a la escritura. Vino Natán, el profeta, y le hizo una historia. Había un hombre que tenía una sola ovejita, pero había otro que era rico, tenía muchas. Pero vino un visitante y dice, no voy a coger de las mías, voy a coger de este, que tiene una sola ovejita. Él la cuidaba, la amaba, era como su padre para su ovejita. Y David le dijo, ese hombre es digno de muerte. Pues Natán le dijo, ese hombre eres tú. Fallaste. Le fallaste a Dios. Por eso la espada no se apartará de tu casa. Las mujeres tendrán relaciones a la luz del sol, delante del trono. Y sí pasó esto que profetizó. Tiempo después, Amnón, el hijo mayor
viola a media hermana a Tamar. Y al salón mata. ¿Qué tragedia? Es una familia. Esto pasa en nuestra casa. Esto me pasó a mí. Hay una foto. Ahí hay, esa es mi familia. De ese núcleo familiar, habemos 4, falta uno. Ese es lo mío. Nunca había tocado este tema, nunca había puesto nada personal, siempre hablo de la palabra de Dios y para hablar esto me es difícil. Nunca había utilizado esto, pero estamos hablando de adulterio. Yo era un adúltero, yo era un fornicario, destruí mi hogar, destruí mi casa, mi familia. Mi niño tomó sustancias también, se iba de la casa, hacía cosas malas. El 23 de marzo del 2019 me llaman y me dicen que hubo un accidente y él perdió la vida. Lo más doloroso es que se vaya un familiar querido y no conozca de Cristo. Y más cuando es un hijo. El dolor es inmenso. No tiene comparación con nada. Hoy tenemos una familia bonita, ¿ves? Marcada por la enseñanza de Dios. No como yo viví en otro tiempo. Y quizás algunos de los que están aquí, no sé, no los conozco a todos. Dios marcó mi vida. Yo creo que marcó la de Rey David también. El Rey David escribe el Salmo 51, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está delante de mí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores. Dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios tiene misericordia para con nosotros. Este juicio termina bien. Ellos no tiran la piedra. Dice que acusados por su conciencia, echan la piedra. Y él le dice a ella que se vaya y no peque más. Eso mismo me dijo Jesús. No peques más. No peques más. Estamos leyendo en el paralítico de Bethesda, él le dice: ve y no peques más para que no te pasen cosas peores. A veces pensamos que todos somos como Job, que somos santos. No, el pecado tiene consecuencias. Y aunque Dios te perdona y te libera, te marca, y marca tu vida, y marca tu familia, y lo destruye todo. Lo que Dios nos dice es: como un buen padre, el pecado va a destruir tu vida. Apártate del pecado, apártate de la fornicación, del adulterio, cásate como Dios quiere y haz una bonita familia. Dice el Rey David en el Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. David no pedía riqueza, no quería reino, no quería nada. Este salmo lo escribió cuando murió su hijo, el más chiquito con Betsabé, fruto del pecado. No podemos mirar el tiempo atrás. No podemos cambiar nuestra vida. Pero que este testimonio que está dando este humilde servidor del Señor sirva para abrir un poco las conciencias de las personas que están acá, por aquellas que oyen, donde quiera que llegue este mensaje. El pecado va a destruir. Cuando tú eres adúltero, destruyes tu familia, tu casa. Tus hijos sufren. Y nos vemos. ¿Hay una esperanza? Sí, hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza para todos nosotros. Dice en el versículo 12 del capítulo 8, dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto lo dijo Jesús cuando se
estaba acabando la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que sacaba a la gente de la ciudad, iba hacia afuera y hacían tabernáculos, y ahí estaban en esta festividad. Jesús llega al templo y está en el patio de las mujeres, en el templo, y lo que se hacía ahí era, cuando terminaba la festividad, prender 4 lámparas. Estas 4 lámparas eran encendidas y alumbraban gran parte de Jerusalén, desde el templo. Y él le dice, esa luz representaba el tiempo que estuvieron en el desierto y la columna de fuego que los guiaba de noche. Eso representaba esa luz. Pero ahora Jesús dice, esa luz soy yo. Esa luz soy yo. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No sé cuántos han venido aquí por primera vez, no sé quién está por primera vez, pero Cristo quiere abrir tu mirada, quiere abrir tu corazón, quiere entrar en ti. Quiere que su Santo Espíritu llegue a ti y transforme tu vida, no solo tu vida, sino la de tu familia, de tus hijos. El pecado no hace daño a Dios, el pecado te hace daño a ti. Las consecuencias del pecado las vas a ver. Sí, Dios me perdona, Dios te va a perdonar. No, pero tú vas a tener consecuencias. Y Dios ve tu corazón cuando estás haciendo de lo que estás haciendo. Dios ve en lo íntimo y cómo tú estás delante de Él. Hoy es el día de decir, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Yo quiero que entres a mi vida. Hoy es el día, no esperes a mañana. Mañana puedes sentarte. Entrega tu vida a Cristo. Yo puse, Cristo es mi fuente de agua, mi Salvador, mi Señor, mi Redentor, mi Pastor, mi camino, mi fortaleza, mi paz, mi verdad, mi esperanza, mi guía. Cristo es mi vida. Cristo me enseñó cómo debo conducirme en la vida, cómo debo hacer las cosas. Y quiere enseñarte a ti. Aquel árbol de vida que estaba en el huerto del Edén, estaba el árbol del bien y mal, estaba el árbol de la vida. Ese árbol de la vida representa a Cristo. Si comes de ese árbol no vas a morir. Que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. Hermanos, busquen de eso. Abogado tenemos para con el Padre. Y terminando el juicio que empezamos al principio, esos que están atrás, esa mujer, tú y yo, somos culpables. Y un día vamos a estar en presencia del Señor. Como dice Apocalipsis 22, y va a haber un gran juicio. Y vas a ser condenado. Y el diablo, que es el acusador, como dice Apocalipsis 12, te va a acusar. ¿Y sabes qué? Eres culpable. Pero Jesús dice, yo derramé su sangre por este pecador. Él me aceptó como su Señor y Salvador. Y la sangre por ese pecador, por ella, en la cruz del Calvario. El Cristo te libera, te da libertad, pero no para que sigas pecando. Vete y no peques más. Vamos a orar.